y les ofrezco una disculpa, haciéndome cargo de la situación. Bien, a ver, compañera Adeli Mendoza, ¿sí me escuchas tú bien? Perfecto. A ver, vamos a comentar lo siguiente. Dentro de nuestro diplomado, nos corresponde el día de hoy hablar acerca de los mecanismos de democracia que operan los institutos electorales y que son mecanismos distintos del proceso electoral propiamente dicho. Aquí tenemos que recordar algunas cuestiones de la segunda clase que ustedes ya tomaron, que son las definiciones de la democracia. Ahora, no voy a repetir la clase, porque pues esa, si no, ¿para qué ya la tomaron, no? Pero sí solamente quisiera recordar dos cosas. Primera, que no existe una definición exclusiva de democracia, sino que existen distintas definiciones de democracia. Y ustedes recordarán que hay tres que se abordaron dentro de esa segunda clase del diplomado, que es la democracia representativa, la democracia participativa y la democracia deliberativa. La democracia representativa tiene que ver con la elección de nuestras autoridades, ¿no? Cómo elegimos a nuestras y nuestros representantes. Y esa es la labor comúnmente que hemos identificado con la materia electoral. Pero existen otros tipos de democracia que también están vinculados de manera inmediata a las acciones que realizamos en los órganos electorales locales, en los OPLES. Y es muy importante observar algo. Miren, cuando un instituto electoral local desarrolla las labores propias de la democracia representativa, lo que es una corresponsabilidad con el INE. Y eso es algo que ustedes saben muy bien, porque cuando hablamos de elecciones locales o de elecciones municipales, hay una labor de corresponsabilidad. Y entonces, por ejemplo, para ubicar las casillas, pues esa es una labor que desarrolla el INE, ¿no? Son los consejos distritales del INE quienes definen dónde van a estar ubicadas las casillas. Si bien los OPLES pueden participar en los recorridos y opinar, pero es responsabilidad del INE. Pero por otra parte, por ejemplo, son los OPLES los que diseñan y producen y supervisan y entregan la documentación y material electoral, aunque desde luego esto se realiza también supervisado por el INE. Sin embargo, cuando hablamos de mecanismos de democracia participativa y de democracia deliberativa, ahí sí ya no. Ahí los institutos electorales, permítanme decirlo así, van solos, van solitos. Digamos que vamos sin red de protección, si me permiten decirlo de esta manera. Muy bien. ¿Quién de ustedes recuerda cuál es la democracia participativa? Que nos pueda recordar la definición. Levánteme la manita virtual. ¿Quién se acuerda? Rosa Isela, adelante Rosa, buen día. Tu micro, Rosa, por favor. Ay, se nos fue Rosa Isela. Es que digo, ¿qué puedo decirles yo hoy, no? Pero la tecnología nos juega cosas complicadas. Muy bien, en lo que Rosa Isela se conecta, ¿alguien más que se acuerda la definición de democracia participativa? ¿Nadie? Bueno, la democracia participativa es aquella en la cual la ciudadanía toma de manera directa e inmediata una decisión. Y entonces, democracia participativa es revocación de mandato, democracia participativa es plebiscito, democracia participativa es referéndum, porque es la ciudadanía la que toma una decisión política. Puede ser una decisión política, puede ser una decisión legislativa o que atañe a las leyes o a la Constitución, puede ser una decisión de una obra pública o incluso de una política pública. Pero también tenemos la democracia deliberativa. ¿Quién se acuerda cuál es la democracia deliberativa? Ya la vieron en esa segunda clase. ¿Quién quiera levantar aquí la manita virtual? En la democracia deliberativa se consulta a la ciudadanía, se le pregunta a la ciudadanía. La ciudadanía es escuchada, la ciudadanía opina, la ciudadanía puede incluso proponer, pero no toma la decisión, ¿no? Entonces es muy importante tener clara la diferencia entre democracia participativa y democracia deliberativa. En la democracia deliberativa
la decisión la toma la ciudadanía, ¿de acuerdo? En la democracia participativa, toma la decisión la ciudadanía. En la democracia deliberativa, la ciudadanía aporta, discute, pero es una autoridad la que toma una decisión. Estoy viendo que aquí en el chat me hacen un comentario. Ramiro Izquierdo, el Parlamento abierto, excelente pregunta, Ramiro. A ver, el Parlamento abierto, yo preguntaría, por ejemplo, ya ven que ahorita está desarrollando un Parlamento abierto respecto a la reforma electoral. Bueno, yo les preguntaría, ¿quién va a tomar la decisión al final acerca de la reforma? ¿La ciudadanía o el órgano legislativo? El órgano legislativo, ¿verdad? Entonces, ese es un mecanismo de democracia deliberativa, porque la ciudadanía opina, la ciudadanía observa, pero quien decide es la autoridad. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de consultas a... Voy a conectar esto. Cuando hablamos de consultas a los grupos sociales que tienen derecho a la consulta, por ejemplo, personas adultas mayores, por ejemplo, personas del espectro autista, es democracia deliberativa, porque estos grupos son consultados, pero quien toma la decisión directamente es la autoridad. Pero en cambio, en el plebiscito o en el referéndum, es la ciudadanía la que toma la decisión, ¿no? O en la revocación de mandato. Esa es la gran diferencia que hay entre democracia participativa y democracia deliberativa. Entonces, hemos hablado ya, hemos recordado, democracia representativa, participativa y deliberativa. Ahora bien, los OPLES, la función electoral local, es una función muy amplia, ¿no? Entonces, en primer lugar, abarca, sí, desde luego, la democracia representativa, la organización de las elecciones, de ayuntamientos, de legislatura, de gubernatura, desde luego, pero también los ejercicios de democracia participativa, porque son los institutos electorales locales los que organizan, dependiendo de los que existan en tu estado, ahí te pediría que revisaras la ley de participación ciudadana, pero te vas a encontrar consulta popular, o plebiscito, o referendo, revocación de mandato, que es la que menos hay, pero ahí está también la revocación de mandato. O, por ejemplo, presupuesto participativo. Esos son mecanismos de democracia participativa. Y algo que es muy importante observar es que la ejecución local de los mecanismos de democracia participativa es responsabilidad exclusiva de los institutos electorales locales. Lo dice con mucha claridad el artículo 41 constitucional. Rosa Isela, ya te vemos por acá de nuevo. Gracias. Lo dice con mucha claridad el 41 constitucional. Es competencia de los organismos públicos locales electorales la ejecución de los mecanismos de democracia participativa o directa, como plebiscito, referendo y revocación de mandato. Muy bien. Tan es así que fíjense una cosa muy interesante. Hay una ley general de instituciones y procedimientos electorales, ¿no? Pero no hay leyes generales en materia de mecanismos de democracia participativa. ¿Se han fijado? O sea, hay una ley de consulta popular, pero es federal, solo aplica en lo federal. Hay una ley de revocación de mandato, pero es federal, solo aplica en la revocación de mandato federal. Ahí, ¿qué se aplica por parte de los institutos y los OPLES? ¿Qué se aplica? Directamente la legislación local, y es responsabilidad de los OPLES, incluso hasta en temas como la ubicación de los centros de votación. Ahí sí, van solitos. Ahora, cuando yo digo que van solitos, no estoy diciendo que el INE no pueda apoyar, aconsejar, sugerir, pero no es copartícipe, ¿no? En una elección, en un mecanismo de democracia representativa, hay una corresponsabilidad entre el INE y el órgano electoral local. En los mecanismos de democracia participativa y en los mecanismos de democracia deliberativa son responsabilidad exclusiva en lo local del OPLE. Y párale de contar. Ahora, ¿qué mecanismos de democracia deliberativa ejecutan los OPLES? Varios. Por ejemplo, las consultas, ¿no? Seguramente en el estado donde tú te encuentres, el Instituto Electoral Local o Comisión Electoral Local o Consejo, si estás en Nuevo León, ha ejecutado consultas que tienen que ver, por ejemplo, con pueblos y comunidades indígenas. Bueno, ahí tenemos democracia deliberativa. O ha realizado consultas para definir acciones afirmativas en materia, por ejemplo, de pueblos indígenas, de personas afromexicanas, de personas integrantes de la comunidad LGBTIQ,
de adultos mayores, personas adultas mayores, o de jóvenes, y ha realizado consultas, o de personas que viven con una situación de discapacidad. Esos son mecanismos de democracia deliberativa. Yo por eso he sostenido, a ver qué les parece esta idea, que en general los nombres de los institutos electorales en México están chuecos y están mal puestos. Les voy a platicar una experiencia. En mi otra vida, o sea, mi vida cuando fui consejero electoral en el estado de Querétaro entre 2014 y 2020, en esa vida estoy hablando, yo propuse en el seno del consejo que dentro de una propuesta de iniciativa de ley que íbamos a presentar, cambiáramos el nombre del instituto y dejara de llamarse Instituto Electoral del Estado de Querétaro y se llamara Instituto de la Democracia Queretana o Instituto de la Democracia de Querétaro. Y lo planteaba por esto que acabo de explicar con ustedes, porque los institutos electorales inciden en estos 3 niveles de democracia, además de que realizan, por ejemplo, educación cívica. Entonces yo decía, lo electoral nos queda muy chiquito, porque solo habla de la parte representativa. Probablemente aquí esté alguna compañera de Oaxaca, que es donde estoy, o alguna compañera o compañero de Chiapas, y nos digan, oiga, no, doctor, es que acá se llama Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Y yo diré que, bueno, ya está abarcando la democracia representativa y la democracia participativa, pero está faltando la democracia deliberativa y la educación cívica. Yo por eso sostengo que los soples son auténticamente institutos de la democracia. No hay que verlos solamente como los que organizan elecciones. O sea, sí organizamos elecciones, pero hacemos mucho más que organizar elecciones. Organizamos consultas, plebiscitos, referendos, revocatorias de mandato. Hacemos muchas cosas. Eso es lo que quiero decir. ¿Ok? Bueno. Dicho esto, entonces vamos a empezar a platicar de plebiscito, de referendo y de los mecanismos de democracia participativa, ya que espero haber dejado claro qué se entiende por democracia participativa. Y en unos minutos más adelante, si hay alguna duda, aparte que me la pueden poner aquí en el chat, pues abriré el micrófono para las dudas y los comentarios que ustedes quieran hacer. Pero voy a ir avanzando. Y quiero decirles algo. La plática que vamos a tener, particularmente la del día de hoy, digamos que va a ser un poco como teórica, ¿no? Las distinciones, los tipos, los orígenes, el derecho comparado, todo esto que hay que saber. Pero la plática de mañana va a ser eminentemente práctica, eminentemente práctica. Y les voy a platicar de experiencias concretas que en esa otra vida que ya les dije me tocó, porque me tocó conducir un plebiscito, y les voy a platicar lo que hicimos bien, pero también les voy a platicar, y me voy a llevar más tiempo en eso, lo que hicimos mal, lo que no nos salió, donde nos equivocamos. Porque a veces, no sé si ustedes tengan la misma impresión que yo, a veces aprende uno más de los errores que de los aciertos. Ahora, va a ser muy interesante también que si ustedes tienen ya experiencia en estos mecanismos, pues la aporten y la comenten. A lo mejor aquí hay alguna compañera de Yucatán, y te va a decir, oiga, fíjese que tuvimos ya consultas en Yucatán y las hicimos en lengua, oiga, qué interesante. A lo mejor está aquí un compañero de Jalisco. En Jalisco hubo unas consultas sobre las ciclovías muy interesantes por la forma en la que se judicializaron. Pues va a ser bien interesante escucharles. O alguna compañera de Guanajuato, oiga, acá hicimos una consulta en 2011, o de Veracruz, oiga, acá hicimos la consulta de la Cumbre Tajín. Entonces, lo que nos puedan aportar para todas y para todos va a resultar muy interesante. Entonces, regreso. Hoy va a ser un poquito teórico, mañana va a ser eminentemente práctico. Así es como lo vamos a hacer. Muy bien. A nivel federal, hemos conjuntado en una misma figura dos. ¿A qué me refiero? Me refiero a la consulta popular. Si ustedes buscan referendo o referéndum y plebiscito en una ley federal, no los van a encontrar. O la ley federal de plebiscito y referéndum no la van a encontrar. Y entonces me van a decir, oiga, doctor, pero pues la que se hizo respecto de exfuncionarios públicos del pasado, entonces yo les diré, lo que pasa es que a nivel federal, lo que se hizo fue establecer una ley de consulta popular. Y entonces, bajo el paraguas, permítame decirlo así, de la consulta popular, se conjuntaron dos figuras, plebiscito y referéndum. Esto es muy importante observarlo, porque en las entidades, en la mayor parte de las entidades, no es así. En la mayor parte de las entidades no hay consulta popular. Entonces uno podría decir, oiga, doctor, ahí tenemos un déficit democrático. ¿Cómo es posible que lo tenemos en lo federal y no lo tenemos en lo local? Y yo les diré, tranquilos, sí lo tenemos. Lo que pasa es que en lo local
lo que solemos tener es las dos figuras separadas, plebiscito por un lado y referéndum por el otro. ¿Ok? Ahora, ¿de dónde viene la distinción? Bueno, voy a tratar de explicar la distinción histórica y la distinción práctica. Y para esto empezaremos con una definición. A ver, el género próximo, ustedes se acuerdan, ¿no? Que una definición tiene que tener género próximo y diferencia específica, ¿no? Entonces, bueno, el género próximo, tanto del plebiscito como del referéndum, es una apelación a la ciudadanía, una apelación al cuerpo electoral para que tome una decisión. Es eso. O sea, no es consultarle a la ciudadanía, es preguntarle para que la ciudadanía decida. Miren, podríamos usar el término pueblo, pero yo sé que el término pueblo a veces nos saca urticaria porque pueblo suena a populismo y eso, ay, como que no nos gusta. Y más a los que son abogados, bueno, yo también soy abogado, obviamente, el término pueblo nos genera. Entonces, hablemos de ciudadanía, pero podríamos hablar de pueblo. Entonces decíamos aquí, el género próximo en ambos casos es una apelación a la ciudadanía, una apelación al cuerpo electoral para que tome una decisión. Eso es muy importante, para que decida. Por eso son mecanismos de democracia participativa, porque es la ciudadanía quien decide. Ese es el primer elemento. Ese es el género próximo. Ahora, la diferencia específica. En el referéndum, la decisión respecto de la cual se le pide al pueblo que tome es una decisión legal, porque impacta en una constitución, en una ley o en un reglamento, porque incluso puede haber referéndums reglamentarios, puede haber referéndums municipales. Entonces, recapitulo, si quisiéramos una definición de referéndum moderna, diríamos, es pedirle al cuerpo electoral, pedirle a la ciudadanía que decida una cuestión legal que impacta en la Constitución, en una ley o en un reglamento. Eso me parece que es muy importante que quede claro. Ahora, cuando hablamos de plebiscito, estamos hablando sí de preguntarle al pueblo y pedirle, o a la ciudadanía, pedirle que tome una decisión, pero esa decisión va a ser respecto de una política pública, de un programa de gobierno o de una acción de gobierno. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre plebiscito y referéndum la vamos a encontrar en la materia o el objeto de lo que se le está preguntando a la ciudadanía. En el referéndum es una pregunta claramente legal. ¿Quiere usted esta nueva constitución o no la quiere? ¿No? Por poner un ejemplo. En el plebiscito se pregunta sobre una acción de gobierno, una política pública o un programa de gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando nos preguntaron acerca de indagar en el pasado respecto de funcionarios públicos del ayer y sus conductas, ¿eso qué fue? O sea, la consulta popular. ¿Eso qué fue? ¿Plebiscito o referéndum? ¿Quién quiere levantar la manita virtual? ¿Eso qué fue? ¿Plebiscito o referéndum? Adelante, Gerardo. Doctor, me parece que fue un plebiscito porque no está consultando sobre una ley, sino sobre un hecho que pretendía llevar a cabo. Tienes toda la razón, Gerardo. Efectivamente, fue un plebiscito. Cuando se consultó en la Ciudad de México la construcción de los segundos pisos, o cuando se consultó en Veracruz la realización de la cumbre Tajín, ¿fueron plebiscitos o fueron referéndums? Tú mismo, Gerardo, adelante. Perdón, me parece que en el caso de los segundos pisos también fue un plebiscito, porque no, una obra que pretendía el gobierno de la Ciudad de México. Me queda duda en lo de la cumbre, doctor, porque no sé si la cumbre ya está establecido como una parte de un reglamento que obedezca a la cuestión histórica de esa parte de Veracruz. Me quedaría esa duda. Sí, porque además, digo, no sé si compartan la opinión, pero digamos que esa es menos conocida, ¿no? No, lo que se consultó fue si se celebraba o no la cumbre. Entonces también fue un plebiscito, porque no era una cuestión de una ley. Entonces, bien, creo que vamos distinguiéndolo con claridad. Como podrán ver ustedes, en México, lo que más hemos utilizado es el plebiscito, o digamos la consulta popular plebiscitaria, más que el referéndum. Pero también, como vamos a ver, en otros países no necesariamente es así. Entonces, plebiscito y referéndum. Como será evidente para ustedes, o bueno, muy probablemente lo sea,
Las palabras plebiscito y referéndum nos remiten inmediatamente al latín, ¿no? O sea, referéndum incluso es una palabra en latín que ya hemos hispanizado poniéndole hasta el acento. Y plebiscito, pues viene de plebe, de plebs, viene de la plebe, ¿no? Romana. Y claro, son palabras que nos vienen del latín. Lo decía Borges, ¿no? Jorge Luis Borges decía, qué es el español sino un dialecto del latín? En cierta manera seguimos hablando en latín. Por eso cuando dicen, es que no hay que usar latinajos, yo lo que diría es que en general no hay que usar palabras que no se entiendan, no importa si son de latín o son de español antiguo, ¿no? Es como si de repente yo aquí dijera, la sílfide de las blondas guedejas. Entonces, ya veo algunas caras que se me quedan viendo así como, ya doctor, entra tarde a clase y luego nos alburea. No, no estoy albureando a nadie, sino que estoy refiriendo palabras en español que son palabras antiguas, que el día de hoy no se entienden. Pero referéndum es una palabra latina, plebiscito es una palabra latina. Porque estas dos figuras nos vienen de Roma. Ahí inició la separación entre las mismas. Allá por el año más o menos 487 antes de Cristo, 487 antes de Cristo, se realizó por primera vez el plebiscito en Roma. Fíjense, ¿de qué época estamos hablando? Porque Roma, ustedes lo recordarán, en esa época que no era imperio, era república, en un momento veríamos eso, Rafael, muchas gracias por el apunte. Roma, ustedes saben que era una sociedad muy estratificada, donde estaba la plebe y los patricios. Y no era lo mismo ser plebe que ser patricio. En ambos casos era ciudadano romano, situación que estaba restringida solamente a los hombres. Entonces, en ambos casos era ciudadano romano, pero no era lo mismo ser patricio que ser plebeyo. Tan es así que piensen algo. Nosotros conocemos todavía los apellidos de las familias patricias. La gens, ¿no? La gens Julia, de donde vino Julio César. La gens de los Excipiones. La gens de los Torcuatos, que es como decir los Pérez, los Vado, los Rodríguez, los Martínez. Nada más que ahí los apellidos que nos han quedado son, digamos, de los patricios. Las leyes, se hacían en aquella época, insisto, más o menos el 487 antes de Cristo, se hacían en comicios por curias y por centurias, donde participaban los ciudadanos romanos, tanto los plebes como los patricios. Pero había ciertas decisiones, empezaron a dar cuenta que había ciertas decisiones que no los impactaba a todos por igual, sino que había algunas decisiones que solo impactaban a los plebeyos, que obviamente pues era la población mayoritaria en Roma. Y entonces esos asuntos no se podían legislar porque no eran asuntos de toda la comunidad, no eran res pública, o sea, no eran asuntos de la república, sino solo de una parte de la población, que era específicamente los plebeyos. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Lo que hicieron fue decir, bueno, estos temas hay que decidirlos con los plebeyos, pero solo con ellos, que solo los decidan los plebeyos. En estos temas no deben participar los patricios porque no tienen nada que ver ni les van a afectar. Entonces, esos ejercicios se llamaron plebiscitos, porque solo le preguntaban a la plebe. Con independencia de si era un tema de una obra pública, de una ley, esa distinción vino después. En ese momento histórico, lo relevante era que era preguntarle a la plebe, porque solo a la plebe le iba a impactar. ¿Ok? Ahora, esta figura, así como lo estoy explicando, que es como nace, duró más o menos unos 200 años, porque ya para el año 250 antes de Cristo, aproximadamente, para el año 250 antes de Cristo, lo que sucedió fue que los plebiscitos, los efectos de los plebiscitos se convirtieron en leyes, ¿ya? Los volvieron leyes, ¿por qué? Porque eran muchos los plebes, se volvieron leyes. Entonces, esta distinción original que he narrado duró más o menos 200 años. Miren, esto se ve con claridad en un libro que les voy a recomendar mucho. Se los voy a anotar aquí en el chat, miren, para que puedan tomar nota. Ahorita les digo por qué se los recomiendo. Miren, la persona viva más reputada como especialista en Roma es una mujer, es una profesora británica, Mary Beard. Ahí puse el dato, Mary Beard. Ella es muy curiosa, es especialista en dos cosas, en Roma y en prevenir el acoso cibernético. Fíjense qué interesante.
Es especialista en las dos cosas. Bueno, y es la máxima autoridad en el mundo acerca de Roma. Y ha escrito muchos libros. Pero esto que les estoy narrando viene en ese libro que les estoy comentando, SPQR se llama, de Civita, que eran unas palabras en latín que hacen referencia a la ciudadanía romana. Es un libro espléndido, se lo recomiendo mucho. No se espanten cuando lo vean, porque es un tabique como de 800 páginas. Entonces uno va a decir, oiga, doctor, esa cosa se me cae en la cabeza y me la lastima. No, no es un libro caro, es un libro muy divertido, porque Mary Beard es una, a ver, es inglesa, entonces tiene humor inglés, y el humor inglés se parece mucho al nuestro. De hecho, nos parecemos mucho a los ingleses, los romanos y los mexicanos, y eso lo deja claro el idioma de Mary Beard, el libro de Mary Beard. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Mary Beard recoge las pintas que se encontraron en baños romanos, porque resultaba que los romanos, como nosotros, no digo nadie de esta habla virtual y no digo yo, pero los romanos como los mexicanos rayaban los baños, y los romanos como nosotros albureaban. Yo pensé que el albur era patrimonio de la tierra de mi abuelo, de Hidalgo, pero resulta que no, los romanos ya albureaban. Los ingleses alburean. Lo que pasa es que no le llaman albur, le llaman doble sentido. ¿Saben quién era muy alburero, por ejemplo? Winston Churchill. Winston Churchill era alburero, nada más que no le llamaban albur, le llaman doble sentido. Pero eso nos viene desde los romanos. Entonces, ese libro es muy interesante, entre otras cosas por eso, porque es muy exacto históricamente, pero te cuenta, por ejemplo, qué comían, te cuenta cómo vivían, cómo eran los departamentos. Los romanos de Roma vivían en departamentos, como los chilangos vivimos en departamentos, vivían en departamentos, te cuentan cómo eran. Y entre las cosas que nos cuenta Mary Beard, nos cuenta justamente esto que he platicado del plebiscito. Insisto, se lo recomiendo mucho, es un espléndido libro, no es caro y vale mucho la pena leer, está desde luego traducido al español. Muy bien. Ahora, entonces ahí tenemos el origen del plebiscito. Ahora, el referéndum, digamos, nace también más o menos por las mismas épocas, porque las leyes se consultaban al pueblo. Recuerden ustedes que el Senado romano no era un órgano legislativo, o después fue un órgano legislativo cuando emitían los senadoconsultos, pero de origen el Senado romano no era un órgano legislativo. Entonces ustedes no piensen que el Senado romano funcionaba como nuestro Senado, y que la única diferencia es que pues antes iban de toga y ahora van de traje Tom Ford. No, sino hay una diferencia más de fondo, porque el Senado romano era más bien la expresión de la clase aristocrática, ¿no? Lo que los romanos le llamaban una constitución atemperada, una constitución mixta. Ahí estaba el elemento aristocrático. Entonces, las leyes se consultaban a la ciudadanía, se preguntaban a la ciudadanía. Esos eran los referéndums, pero ahí sí participaban todos, porque una ley obligaba lo mismo a patricios que a plebeyos. Esa era la diferencia. Por muchos años se pierde la tradición de los plebiscitos y de los referendos en Roma, porque Roma se vuelve imperio, ¿no? Entonces ya, la fuerza la tiene el emperador y el emperador no va a andar preguntando, el emperador manda. Entonces, con la caída de la Roma republicana, justamente con la llegada de Julio al poder, ustedes recuerdan, ¿no? ¿Se acuerdan que a Julio César lo apuñalan en el foro, ¿no? Y lo apuñala entre otros Bruto. Y hay dos versiones de las últimas palabras de Julio César, ¿no? Hay una que dice que las últimas palabras de Julio fueron Eu tu brute, tú también bruto. Otros dicen, y esta es una versión de Shakespeare, está en las obras de Shakespeare, que las últimas palabras de Julio fueron tú quoque fili, tú hijo mío. Yo personalmente creo que dijo otra cosa en latín, pero pues digo, no hubo ahí quien lo recogiera. Pero sabemos que con Julio muere la República, empieza el Principado y con mi tocayo Octavio, que se convierte en Augusto, pues ya nace el Imperio Romano, ¿no? Entonces, esto de los plebiscitos de referendos, ahí queda olvidado. Ahora, es a finales de la época medieval, ya más bien propiamente con el Renacimiento, donde se retoman estas figuras. En Francia hay antecedentes por ahí de una especie de consulta en 1420. Después, allá por 1500, un poquito más para acá, en Suiza se empieza a utilizar. Y yo sé que cuando ustedes ven temas de democracia participativa,
o democracia directa, inmediatamente piensan en Suiza, ¿no? Como que pensamos que los suizos, cuando uno piensa en Suiza, uno piensa en relojes, en vacas lecheras, en cuentas cifradas donde hay dinero de quién sabe quién, y en mecanismos de democracia participativa. Claro, también pensamos que en Ginebra vivió Borges y en Ginebra está enterrado. Pero bueno, pensamos en mecanismos de democracia participativa. Y es cierto, los suizos lo desarrollaron mucho. Pero valdría la pena que nos preguntáramos por qué, ¿no? ¿Por qué fue? Y tiene que ver, como cualquier invención política, tiene que ver con la cultura política suiza. Ustedes saben que Suiza es un país muy chiquito, muy pequeño, territorialmente hablando. ¿Qué será del tamaño de Colima, más o menos, de Tlaxcala, ¿no? Es un país pequeño en el centro de Europa. Pero también saben que es un país multicultural y que está la parte francófona, la parte que habla alemán, la parte que habla italiano y en el centro hablan reto. Pero no solo es que hablen esos idiomas, es que son culturas distintas. Por ejemplo, los de la parte italiana suelen ser católicos, pero los de la parte alemana suelen ser protestantes, pero por allá también hay luteranos. Entonces hay una gran mezcla, no solo de idiomas, sino cultural y hasta de religiones. Y Suiza nace como la unión de esas pequeñas porciones territoriales que pertenecían a culturas distintas, pero que no querían ser controladas por un rey o que no querían ser controladas por el Sacro Emperador Romano Germánico. Miren, les voy a enseñar algo. Me vine leyendo este librito, un libro que me costó mucho tiempo conseguir. ¿Sí lo alcanzan a ver? Es el Tratado de la Monarquía de Dante Alighieri. Dante Alighieri. Porque Dante no solo le escribió cartitas de amor a Beatriz, Dante no solo escribió la Divina Comedia, título que es suficiente para ganarle una fama imperecedera, sino Dante era un escritor político. Y en este texto, te estoy leyendo el Tratado de la Monarquía, Dante defiende la existencia de una monarquía universal y por qué el Sacro Emperador Romano Germánico está como poder temporal incluso por encima del Papa. Lo que ustedes saben que fue gran pleito en la época medieval. Bueno, a los suizos no les gustaban estas ideas de Dante. O sea, si yo hubiera llegado en 1500 con los suizos, oiga, es que don Dante dice esto, pues me avientan ahí por alguno de los Alpes. Porque los suizos lo que querían era ser independientes de los reyes y del Sacro Emperador. Querían mantener esa independencia. Entonces, son grupos poblacionales, son grupos humanos que se unen, pero que lo que buscan es mantener una amplia independencia. Entonces, tanto en lo interno como en lo externo. Entonces, deciden ir construyendo instituciones políticas que garanticen que ningún cantón se va a agandallar sobre otro. No importa que sea más poderoso económicamente, no importa que tenga más población, no importa que, no sé, tenga mayor cultura, no importa, sino que todos van a tener la misma fuerza y el mismo peso. Y una forma de conseguirlo fue ir desarrollando mecanismos de democracia participativa. Esa es la razón histórica, porque Suiza es un país profundamente descentralizado, a pesar de lo pequeño, profundamente descentralizado. Quiero que pensemos en algo. Cuando en México se hace una ley federal, basta con que lo vote el Congreso de la Unión, ¿no? No le tienen que preguntar a las legislaturas. En Suiza no. En Suiza, para que se haga una ley federal, la tiene que aprobar el Congreso Federal y la tienen que aprobar los congresos locales, o sea, los congresos cantonales. O sea, hasta ese grado de gran descentralización llega. Bueno, llegamos al siglo XIX, donde esto empieza a explotar, y particularmente en Francia. Ahora vamos a hablar un buen rato de Francia. Digo, en Suiza se desarrollaron varios ejercicios, pero quiero centrarme en Francia. El primer ejercicio, bueno, perdón, me tengo que regresar temporalmente hacia 1823, en México. En 1823, por esos años, tenemos dos ejercicios de democracia que se nos han olvidado, pero que es muy interesante tener claro. Primero decir, y ustedes lo saben, que en México tenemos ayuntamientos desde 1521, ¿no? O sea, ¿se acuerdan? Desde que Cortés se baja del barco y funda el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz. Y desde la colonia hasta la fecha, tenemos elecciones municipales. O sea, esa tradición democrática no la hemos perdido, es importante tenerla en la cabeza. Pero también tenemos una tradición democrática de consultas.
que se nos han olvidado. La primera es una consulta que más bien parece un sondeo, pero que hay que comentarla. Ustedes saben que cuando México se independiza, tuvimos primero un imperio, ¿no? El imperio de Agustín de Iturbide, que pues duró muy poquito por razones que ustedes conocen y que no me voy a poner aquí a discutir, salvo que en las preguntas quieran ustedes y profundizaríamos. Cuando cae Agustín de Iturbide, entra un triunvirato. Y entonces ese triunvirato hace una especie de encuesta o de consulta, pero no a todo el público, no a toda la ciudadanía, sino solamente a ciertos ciudadanos de las capitales de las provincias y de la capital de la República, donde les preguntaban, oigan, a ver, don, usted que es muy rico, usted que es muy sabio, por ejemplo, ¿usted qué opina? ¿Cuál cree que debería ser, diríamos hoy, nuestra forma de gobierno y nuestra forma de Estado? Entonces, de repente decían, a ver, el compañero Luis Antonio Pacheco es la persona más ilustre ya de su comunidad, entonces le mandaban el cuestionario. A ver, Bernardo Cepeda es el hombre más reconocido de tal lugar, hay que preguntarle. Fue una especie de consulta, que el día de hoy a lo mejor lo veríamos más como sondeo, como encuesta, pero fue una consulta, de alguna manera fue una consulta. La segunda, que ustedes seguramente recordarán, es la que se realiza respecto de Chiapas y el Soconusco. Porque cuando México se independiza, ustedes recordarán que se vino con nosotros todo lo que era la antigua Capitanía General de Guatemala. O sea, América Central hasta lo que actualmente es Panamá, porque ustedes recuerdan que Panamá formaba parte de la Gran Colombia, después de Colombia, ¿no? Hasta 1903. Bueno, pero cuando México deja de ser imperio y se convierte en república, esas partes se separan y surge la duda en Chiapas. Nos quedamos con las repúblicas, lo que se llamó la República Unida de Centroamérica, que duró muy poquito, o nos quedamos con México. Y entonces se hizo una consulta en Chiapas. Los compañeros, las compañías chiapanecas pueden presumir tener el honor de ser la primera entidad en la que se hizo una consulta en México. Y esa consulta tuvo por objeto esa definición. Ahora, obviamente, no crean que fue una consulta como las de ahora. No había urnas electrónicas, no había boletas con 11 candados de seguridad, nada de que tu credencial de elector, era muy distinto. Porque hay que recordar algo, hasta más o menos los años 60 en México, los padrones electorales los hacían los municipios. No había eso que existe ahora del Registro Federal Electoral. Eso es muchos años después. Entonces, los padrones y las listas de votantes se hacían en los ayuntamientos. ¿Y cómo se votó? Se votó de la siguiente manera. Se ponían una especie de pizarrones en las cabeceras municipales donde quienes tenían derecho a votar escribían su nombre. Desde un lado estaba que se quede con México y del otro que se quede con Guatemala y la República Unida de Centroamérica. Entonces, dependiendo tú lo que querías, anotabas tu nombre de un lado o del otro. Entonces, vamos a suponer que el compañero Rafael Rosas dijera, yo quiero que se quede con México. Entonces, pasaba y anotaba su nombre del lado que se quede con México. Y que el compañero Abel Vargas dijera, no, yo quiero que formemos parte de la República Unida de Centroamérica. Se anotaba su nombre del otro lado. Así se hizo. No se hizo con boletas, ¿no? Pues la primera consulta en México no se hizo con boletas. Se hizo, y yo sé que varias y varios de ustedes en este momento lo están pensando, se hizo como se hacen algunas elecciones por sistemas normativos, que se usan pizarrones donde se anota. Bueno, de esa manera se hizo. Muy bien. Ahora sí salto a 1851 en Francia. Vamos a Francia. ¿Se acuerdan cómo viajan los mopeds en sus películas? Lo que le llaman el viaje del mapa, ¿no? Que se ponen a cantar y se mueven. Pues hagan de cuenta que hicimos eso y nos movimos a Francia. 1851. En ese momento histórico, Francia tiene un presidente que se llama Luis Napoleón. Pero ese Luis Napoleón, un señor de barba de piquito y de un bigote así muy encerado, casado con Eugenia de Montijo, de la casa reinante en España. Ese señor Luis Napoleón, que es presidente de Francia, es sobrino de Napoleón el Grande, del Corso, sobrino de Napoleón. Entonces él dice, pues yo sobrino de Napoleón, ¿qué cosa tan pichicata es esta de ser presidente? No, yo quiero ser emperador como mi tío, ¿no? Con Napoleón el Grande. Entonces, siendo presidente, llamándose Luis Napoleón, organiza un referéndum, referé en francés, si no me equivoco, para consultarle a la ciudadanía francesa y que Francia cambie 1851 de república a imperio, y él se convierte en emperador.
y la gana, y se convierte en emperador. Y entonces es un caso muy curioso, porque es una consulta popular donde el pueblo abdicó de su poder de elegir jefe de Estado. ¿Se digan? Porque cuando eran presidentes, pues se vota por ellos, ¿no? ¿Y quién gana? Pues el que tenga la pluralidad de votos. Pero cuando eres emperador, pues es porque eres hijo de, ¿estamos de acuerdo? Y así sucedió. Entonces, don Luis Bonaparte, presidente de la República Francesa, de la Primera República Francesa, se convierte en Napoleón III. Napoleón III. Recuerden que hubo dos antes, Napoleón el Grande, Napoleón I, y su hijo, conocido como el Rey de Roma, que en realidad nunca reinó. Entonces, por eso Napoleón el Pequeño es este Napoleón III, por eso es Napoleón III. Y recordemos algo, es muy interesante observar esto, porque es ese Napoleón III el que nos invade, ¿no? Entonces ahí hay ciertos vasos comunicantes. Regresamos a México, 1855. En ese año histórico, 1855, ¿quién era el presidente de la República? Veracruzano. Decían que por él inventaron el caldo tlalpeño, un día que... Estas ya son chismes, miren, me estoy convirtiendo en el Pedrito Sola de la historia mexicana, pero dicen que le gustaba mucho jugar a los gallos en San Pedro de las Colonias, una parte de la Ciudad de México, y que a veces amanecía malito porque pues jugaba gallos y le entraba, y que para curarle la cruda inventaron el caldo tlalpeño. ¿De quién estoy hablando? ¿De quién, José Hernán? Creo que ya lo dijiste. Guadalupe Victoria, doctor. No, también general, pero más para acá. Le faltaba una pierna. Don Antonio López, bueno, quitémosle el don, Antonio López de Santa Anna. 1855 era presidente Antonio López de Santa Anna, al que le debemos el himno nacional, y todo parece que también le debemos el caldo tlalpeño, que a mí en lo personal me gusta mucho, con su chipotlique. Muy sabroso. Bueno. En ese momento histórico ya se levantaron en armas en contra de Santa Anna, que está en su último periodo presidencial. Ya inició la revolución de Ayutla, que ustedes recuerdan, comanda don Juan Álvarez desde Chilpancingo y don Ignacio Comonfort desde el puerto Acapulco. Entonces, empieza a revolucionarse el país en contra de Santa Anna, y a Santa Anna se le ocurre la idea, o alguien se la sugirió. Sabemos al menos que no fue don Lucas Alamán, porque ya se había muerto, pero alguien se la puede haber sugerido, de ¿por qué no hace una consulta para ver si la gente quiere que se quede o no se quede? Y entonces Santa Anna llama a la primer consulta que se hace en México para que el pueblo o la ciudadanía decida si quieren que se quede o no de presidente de la República. Hoy en día, ¿cómo le llamamos a esa figura? Ya no le llamamos consulta, ¿cómo le decimos hoy? Revocación de mandato. Exacto, muy bien, Rosa Isela, ¿verdad? Muy bien, la primera revocación de mandato no la hizo el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, la hizo Antonio López de Santa Anna. Fíjense qué interesante. Y les voy a platicar cómo se hizo. Y luego les voy a decir cuál es mi fuente, porque si no da uno las fuentes va a parecer que uno anda chismeando. Lo del caldo tlalpeño sí es chisme, pero esto no es chisme, esto ya es serio, ¿no? Bueno, fíjense cómo era. Solo podía votar quien era ciudadano. No todas las personas, recuerden, México 1855, no todas las personas eran ciudadanas. Los extranjeros no, las mujeres no, pero también solamente era ciudadano quien sabía leer y escribir y tenía un cierto capital por medio de pagar impuestos. Entonces, ni siquiera todos los hombres votaban, sino ciertos hombres. Entonces, la ciudadanía era muy restringida. Es lo que conocemos como democracia censitaria, ¿no? No existía todavía la idea de la universalidad del voto. Eso es, permítame decirlo así, muy siglo XX. Aquí estamos en 1855. Entonces, si tenías derecho a votar, tú tenías que verificar en los padrones que los tenían los municipios. Los padrones eran municipales, porque era donde pagabas impuestos. Entonces, era quien podía saber si podías votar o no. Hagan de cuenta que es como si hoy para sacar tu credencial de elector tuvieras que sacar tu constancia del SAT. Hagan de cuenta que era así. Bueno, ya llegabas a votar y lo primero que veías es que había soldados en las casillas. Soldados. Ustedes y yo sabemos que el día de hoy no puede haber fuerzas armadas en una casilla, que incluso si hay, se puede anular la votación, y que solo pueden estar si el presidente o la presidenta de la casilla les llamó, y solo para lo que les llamó. ¿Estamos de acuerdo?
que un uniformado para votar no puede llegar uniformado y con el arma reglamentaria. Todo eso lo sabemos. Pero fíjense qué cosa tan curiosa. La semana pasada, una articulista, una columnista, cuyo nombre no quiero mencionar porque igual y me equivoco, pero pueden ustedes buscarlo, acaba de escribir una columna donde propone que en las próximas elecciones haya personal del Ejército o de la Guardia Nacional en todas las casillas para garantizar la seguridad en las votaciones. A lo mejor conocía este antecedente y lo quiere revivir, no sé. Bueno, ahí está esa idea. Bueno, pues llegabas, lo primero que veías es que había soldados. Lo segundo que veías es que en la mesa literalmente, digamos, en la mesa directiva de casilla, los funcionarios eran funcionarios del gobierno federal o del gobierno estatal. Ya ven que ahora, pues, no en todos los casos se puede, pero en aquel momento sí. Lo tercero que ibas a ver es que no había boletas. No votabas en boletas. ¿Sabes cómo votabas? De viva voz. De viva voz. O sea, enfrente de los señores funcionarios del gobierno de Santana, con los 2 soldados atrás del gobierno de Santana, tú tenías que decir si querías que se quedara Santana o querías que se fuera. Ya se imaginarán quién ganó. O sea, digo, pues no se necesita tener 3 dedos de frente y yo tengo como 10, como para saber quién fue quien ganó. Pero les voy a platicar cuál es la fuente de esto. La fuente de esto que les estoy platicando es alguien que votó que no y se tuvo que ir a la sierra. Y es alguien que votó que no, aquí donde me encuentro, en Oaxaca. La fuente es Porfirio Díaz. Miren, Porfirio Díaz publicó unas memorias, bueno, hay unas memorias publicadas de Porfirio Díaz en 2 tomos. Yo las tenía, las perdí, las leí hace mucho. Miren, la verdad es que son aburridonas. Así como les digo que el libro de Mari Verde es divertidísimo, de verdad hay momentos de risa loca en ese libro. Las memorias de don Porfirio, perdón, pero no. O sea, porque don Porfirio tenía un estilo de escribir como muy, o sea, no era literato, pues, muy plano. Y como que nadie le dio una revisada. O sea, no fueron así como para decir, oiga, don Justo Sierra, a ver, dale aquí una peinadita. Oiga, don Manuel Gutiérrez Nájera, oiga, don Amado Nervo, ahí. Póngalo bonito, ¿no? Que ya ven qué es lo que se hace ahora, ¿no? Que se contrata lo que les llaman los escritores fantasmas, entonces hacen el texto. Yo he sido escritor fantasma, pero no les diré de qué. Entonces, pues ya más o menos como que lo ponen bonito, pero eso no se hizo con Porfirio. Entonces, son unas memorias interesantes, porque la vida de Porfirio es muy interesante, pero son aburridas por el estilo en el que están escritos. Pero Porfirio cuenta eso. Ustedes recuerdan que Porfirio Díaz estuvo a punto de titularse de abogado, que lo único que le faltó fue el examen recepcional, y no pudo presentar el examen recepcional por esto. Porfirio, al final de su carrera, cuando era estudiante del último año, le pasó lo que nos ha pasado a muchos. Tomaba clases en el último año, pero daba clases en los años de abajo. Entonces él daba clases en los años de abajo, porque ya prácticamente había egresado de la carrera y pues, era un tipo inteligente. Entonces, en su carácter de profesor del instituto, aquí en Oaxaca, va a votar. Y cuando va a votar, que él es el que narra todo esto que le estoy platicando, frente a los escrutadores y con los soldados detrás, dice, no, yo voto porque se vaya a Santana. ¿Está usted seguro? Sí, estoy seguro. Y se tuvo que ir al cerro. Se tuvo que ir al cerro porque Santana era un dictador. Lo persiguieron, se fue. Por esa razón, fíjense qué interesante, por la primera revocación de mandato que se hace con Santana, es la causa de que Porfirio no se alcanzó a titular de abogado. Si no, no le hubieran dicho don Porfirio Díaz o general Porfirio Díaz. Hubieran dicho general y licenciado, como se le decía a Alfonso Corona del Rosal en los 70s. Entonces, ahí tenemos otro antecedente de democracia participativa. Desde luego es un mal antecedente, porque en realidad no había libertad para votar. Ahora pasa una cosa muy curiosa. Yo sé que el día de hoy, a ustedes y a mí, esto de votar de viva voz y votar enfrente de todo el mundo, nos parece algo inadecuado. Porque conocemos que un principio del voto es la secrecía, pero no necesariamente era así en el siglo XIX. Incluso hay teóricos, estoy pensando en Carl Schmitt, en el jurista nazi Carl Schmitt, que sostenían que el voto debía ser público. Y ojo, cuando le estoy diciendo nazi a Carl Schmitt, no lo estoy ofendiendo. Yo no ofendo la memoria de los muertos. Carl Schmitt era nazi, tenía su credencial del partido nazi, era presidente de los abogados en Alemania, era un nazi y un nazi destacado. Eso nunca se nos debe olvidar cuando leemos a Schmitt, porque Schmitt es de un pensamiento totalitario. Oiga, pero es que usa el concepto de democracia, sí, pero vean cómo lo usa.
Y les voy a platicar otra cosa ya, volviendo a mi faceta de Pedrito Sola de la historia, ahora de la historia jurídica. Carl Schmitt no era un buen tipo, no era un buen tipo. ¿Saben quién sí era un buen tipo? Kelsen. Kelsen sí era buena persona. Les voy a platicar por qué. ¿Ustedes se acuerdan la polémica Kelsen-Schmitt acerca de quién debe ser el guardián de la Constitución? Cuando se da esa polémica, Kelsen ya era bueno, Kelsen. O sea, ya se le trataba con respeto. Y Schmitt empezaba su carrera. Cuando eso sucede, Schmitt buscaba ser profesor de tiempo completo en una universidad y le escribe a Kelsen y le pide a Kelsen que le dé una carta de recomendación. Imagínate que llegues con una carta de recomendación a una universidad de Kelsen, pues te contratan inmediato, ¿no? Es como si la compañera Adeli Mendoza, no sé si a lo mejor es profesora, pero quisiera ser profesora de un lugar y llega con una carta de recomendación, no sé, de Eduardo Ferrer Magregor o de Marina Gascón Avellán, pues van a decir, no, hombre, pues si gente así la recomienda, pásele, escoja la clase, ¿no? Entonces, Kelsen le da la carta y le ayuda para que sea profesor contratado en una universidad. O sea, Kelsen le tiró el paro a Schmitt, es lo que quiero decir. Cuando los nazis persiguen a Kelsen, porque Kelsen tenía dos graves defectos para los nazis. Primero, era de origen judío. El abuelo de Kelsen era judío, lo cual implica que para las leyes de Nuremberg, Kelsen es judío. De hecho, el apellido de Kelsen no es Kelsen, ese se lo cambió el papá. ¿Saben cuál es el apellido original de la familia? Es Kohn, C-O-H-N, Kohn, que como ustedes saben, claramente es un apellido de raigambre judía. Clarísimamente. Entonces, el primer defecto que tiene para los nazis es que legalmente para ellos es judío. Segunda, Kelsen es un gran defensor de la democracia parlamentaria. Los nazis están a punto de matarlo en Praga. Ya después, si quieren, les platico cómo estuvo esa anécdota y cómo salió por piernas, literalmente. Están a punto de matarlo en Praga. Bueno, cuando pasa todo eso, Schmitt se hizo el que la Virgen le hablaba. No le tiró paro, pudiendo hacerlo. No le hizo paro. Por eso les digo que, aparte de nazi, era un mal tipo. Pero eso no le quita lo genial, desde luego, ¿no? Y Schmitt sostenía, en su libro más famoso, que seguramente varios y varias de ustedes conocen, que se llama La teoría de la Constitución, Schmitt sostenía que el voto siempre debía ser público. Siempre debía ser público. ¿Por qué? Porque él decía, cuando se vota de manera pública, lo que estás haciendo es que toda la comunidad ve en qué sentido estás votando. Por lo tanto, te van a juzgar si estás votando en beneficio de la comunidad o solo en tu beneficio particular. Dice, cuando el voto es secreto, la ciudadanía solamente piensa en sus ventajas. Claro, a don Schmitt nadie le platicó de la revocatoria de Santana. A don Schmitt nadie le platicó, pues, de la historia electoral mexicana. Imagínense que tuviéramos las elecciones así, ¿no? Pero bueno, hay quien todavía lo ha sostenido. Y todavía, en 1929, don Emilio Rabasa, fíjense de quién estoy hablando, de uno de los padres del constitucionalismo mexicano, don Emilio Rabasa sostenía el voto censitario, que solamente pudiera votar las personas que tuvieran instrucción. O sea, una visión, elitista de la democracia. Pero bueno, ok. Regresamos de nueva cuenta a Francia. Francia, en la segunda mitad del siglo XX, fue uno de los países que más recurrió a las consultas. Recurrió a ella en 1946 para la aprobación de una constitución, de nueva cuenta en 52, en 48, en 61 para la independencia de Argelia, en 62 para una nueva constitución, la constitución de Gaulle, y todavía en 1969 en un referéndum sobre la reforma del Senado. Entonces es curioso, pero en los años, digamos, de la posguerra, uno de los países que más utilizó este tipo de mecanismos fue Francia. Se usaron en Suiza, porque hay que regresar a ese país que es el que identificamos inmediatamente con estos temas, ¿no? Se usaron en Suiza, sí, pero hay que observar. A ver, Suiza tiene plebiscito, referendo y revocación de mandato, además de iniciativa popular. Pero la realidad es que hay algunos que no se usan. Por ejemplo, la revocación de mandato. La revocación de mandato en Suiza existió en el siglo XIX en 9 cantones. Al día de hoy solo en 6. Y la única vez que se hizo con efectos de revocar un mandato fue en 1862.
O sea, es una figura que la tienen, pero que la han ido quitando y que no ha tenido efectos positivos en realidad. La segunda característica que es importante tener clara de la revocación de mandato suiza es que es distinta que la mexicana. La revocación de mandato en Suiza se aplica a órganos colegiados. Por ejemplo, a todo el Consejo Federal. Bueno, perdón, a órganos colegiados locales, porque no existe en lo federal. Entonces, por ejemplo, te sirve para revocar todo el Parlamento local. Es como si aquí en México tuviéramos la revocación de mandato para las legislaturas locales, pero para el órgano como tal, no nada más para un diputado, para una diputada, sino para todos, ¿no? Entonces, es respecto del órgano, no solo de la persona. Diríamos, si habláramos de un sistema parlamentario, sería prácticamente como si el Parlamento se disolviera, ¿no? Entonces, sí tienen esta figura, pero suelen no usar, en realidad no la usan. Y de hecho, la han ido quitando de sus legislaciones locales, no la tienen en la legislación federal. Suiza es federación, por eso digo legislación federal, y la última vez que fue exitosa fue en 1862. Entonces, pues no. Lo que sí les gusta mucho son los referendos. Eso sí les gustan mucho. Y eso sí, los ejecutan mucho. Los referendos, también los plebiscitos, pero sobre todo los referendos. Aunque a veces con algunos efectos que a lo mejor no nos gustarían. Les voy a platicar un caso. Es un caso muy, muy interesante en Suiza. El caso es el siguiente. Hay un señor suizo de religión musulmana que decide construir un minarete. ¿Alguien sabe qué es un minarete? ¿Se han fijado que las mezquitas, los templos musulmanes, tienen como unos campanarios juntos, pero muy, muy delgaditos? ¿Se han fijado? Bueno, eso es un minarete, son unas torres muy delgadas, muy altas, muy delgaditas. En la confesión católica o en algunas confesiones protestantes, ¿cómo se llama a misa o al servicio? Usan una campana. Entonces, tienes tu campanario y tocas la campana, ¿no? Bueno, ahí está el Corban Notre Dame y todas esas cosas. Bueno, ahora, los musulmanes no usan campana. No sé por qué, pero no usan campana. Entonces, construyen estas torres muy altas, que se llaman minaretes, y el ulema, que es uno de sus funcionarios religiosos y administrativos, se sube y desde arriba, antes con una bocina, ahora con un sistema de sonido, llama a la oración. Entonces, a gritos, vénganse a orar, vénganse a orar. Digo, en idioma árabe, pero eso es lo que hacían. Construye un minarete para eso. Cuando pide los permisos, el gobierno de su municipio y el gobierno de su cantón, y por cantón no me refiero a casa, sino al estado de su cantón, le niega los permisos, porque no están de acuerdo, no quieren, no están de acuerdo. Pero la Constitución suiza contempla la libertad de cultos. Entonces, mete un juicio, llega hasta el Tribunal Federal y lo gana, porque derivado de la libertad de cultos, él tiene el derecho a construir su minarete. Entonces, gana el pleito y construye el minarete. Pero sus vecinos se molestaron mucho, no les pareció. Entonces empezaron a juntar firmas para un referéndum nacional, un referéndum para modificar la Constitución. Fíjense, es ciudadanía juntando firmas para un referéndum para modificar la Constitución, para que se prohibiera la construcción de los minaretes. Pues juntan las firmas, entonces hay que hacer el referéndum. Pues hacen el referéndum, pues ganan el referéndum, lo ganan. Entonces la Constitución suiza hoy, producto de un referéndum, dice, hay libertad de cultos, punto, no se pueden construir minaretes. Alguien de aquí me va a decir, oiga, doctor, eso es contradictorio, oiga, doctor, los derechos humanos no se consultan. Sí a todo, pero así dice la Constitución suiza. Y los suizos no son mexicanos, así lo decidieron. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Nos vamos acercando a la etapa de preguntas y respuestas, permítanme avanzar un poco más allá. Los plebiscitos y los referendos se clasifican de varias maneras. Los dos se clasifican igual. Por ejemplo, hablamos de plebiscito y referéndum ciudadano y gubernamental. El plebiscito o el referendo o la consulta popular será ciudadana cuando sea la ciudadanía quien convoque. Por ejemplo, en este caso que estoy poniendo de Suiza y los minaretes, fue la ciudadanía la que se puso a juntar firmas, literal. Entonces, ese es el referendo o el plebiscito ciudadano. La ciudadanía se organiza y junta firmas.
Pero también hay plebiscito y referéndum gubernamental. Esto es cuando es el gobierno quien lo solicita, ¿no? En el caso que les voy a platicar mañana, del que me tocó a mí conducir, fue un plebiscito municipal que lo solicitó el ayuntamiento de un municipio. Entonces, no fue la población, fue una autoridad. ¿Qué autoridad? El ayuntamiento. ¿Ven la diferencia? Es una diferencia de origen. El primero lo pide la ciudadanía, el segundo lo piden las autoridades. ¿Muy bien? Bueno. Hay plebiscito y referéndum voluntario y obligatorio. Voluntario es, pues, cuando se puede realizar o puede no realizarse. Obligatorio es cuando, dirían los romanos, ad chalecum, hay que hacerlo. Cuando a fuerzas hay que hacerlo. En México, hasta donde yo sé, tal vez a nivel municipal se me escape algo, pero no tenemos ni plebiscito ni referéndum obligatorio. Pero es muy interesante observar que en Estados Unidos sí. En Estados Unidos, fíjense lo que voy a decir, con la excepción de Delaware, o sea, en todos los estados de la Unión Americana, con la excepción de Delaware, o sea, la excepción es uno, siempre que se modifica su constitución local o se pretende expedir una constitución nueva, se tiene que someter a referéndum. Se tiene que someter a referéndum, a fuerzas, en todos menos en Delaware. Ese es un referéndum obligatorio. En todos. Y entonces alguien de aquí me va a levantar la mano y me va a decir, oiga, doctor, pero pues eso ni se usa. La Constitución americana casi ni tiene cambios. Y yo diré, yo no estoy hablando de la Constitución federal, ¿eh? Yo estoy hablando de las constituciones locales. Y déjenme decirles algo. ¿Ustedes creen que la Constitución mexicana es la que tiene más cambios en el mundo? No. La Constitución de Mississippi o de Alabama, ahorita se me fue cuál de los dos, la Constitución local de uno de estos dos estados tiene más reformas que la mexicana. Así que no somos los que más reformamos la Constitución. Los americanos en lo local las tienden a reformar mucho, pero siempre las someten a referéndum, siempre, con la excepción de Delaware. Ese es un referéndum obligatorio, ¿de acuerdo? Ahora, atendiendo a los resultados, el referéndum puede ser indicativo u orientativo y vinculante. Atendiendo a los resultados, el referéndum puede ser indicativo u orientativo o vinculante. Esto depende normalmente del porcentaje del cuerpo electoral, o sea, la ciudadanía, que vote. La regla en México y en casi todo el mundo que tiene estas figuras es que para que un referéndum o un plebiscito sea obligatorio, al menos vote del 33 al 40% de la población. O sea, se requiere un porcentaje, digamos, alto, ¿no? Para garantizar que sí es un asunto que le interesa realmente a, digamos, casi la mayoría, ¿no? Ahora, cuando no se reúne ese resultado, el plebiscito o el referendo tiene un efecto meramente orientativo. O sea, es como, casi termina siendo como una consulta a la ciudadanía, ¿no? Aquí en México, la experiencia nos dice, no solo en el ámbito federal, sino también en lo local, que es muy difícil que tengamos consultas, referendos o plebiscitos con efectos vinculatorios. Es muy difícil. Es raro aquel mecanismo de consulta que llega a tener una participación, o sea, ya una participación del 8% es muy buena participación. Ya pegarle al 40%, ahora, sí ha habido casos que le han pegado cerca del 40%. Yo recuerdo uno, y seguramente aquí incluso habrá que nos pueda profundizar en él, uno en Yucatán. Yucatán se han hecho varias consultas. Uno en Yucatán que tuvo que ver con un terreno municipal, si lo hacían o no cancha de fútbol. Entonces se votó en la comunidad, y ahí sí votó, si la memoria no me falla, pero bueno, mi memoria, como decía Borges, se parece al olvido, aunque creo que aquí no me falla, fue el 43%. Ahí sí fue alto, pero fue una comunidad pequeña. O sea, parece ser, esto que estoy diciendo es meramente indicativo, que cuando las comunidades son pequeñas, es más fácil que se tenga una votación mayor. ¿Ok? Bueno. Digamos, esa es la tipología de los plebiscitos y de los referendos. En buena medida, me parece, podemos aplicar también a la revocación de mandato. Son las 10:41, yo quisiera dejarlo hasta aquí de mi peroración y pasar ahora más bien a las preguntas y los comentarios que ustedes quieran hacer.
De antemano les digo que se vale, en esta clase se vale perfectamente que digan, más que una pregunta, tengo un comentario. Se vale perfectamente. También, ustedes lo saben, yo no tengo problemas si me hablan de tú o de usted. Mientras no me digan, güey, yo no tengo bronca. De tú o de usted, doctor, licenciado, maestro. Miren, normalmente la gente me dice Vado. Con este apellido, que también es de Oaxaca, es de Juchitán. Los Vado venimos de Juchitán. Bueno, venimos, es un decir, ya todos se fueron y somos, yo creo que todo el país no llegamos a 10, somos muy poquitos. Y entonces yo no tengo problema. Entonces, si quieren ir levantando la mano virtual, y mientras lo hacen, yo voy a ir viendo aquí lo que tenemos en el chat. Ramiro nos dice, el Parlamento abierto es parte de la democracia participativa. Ya lo decía yo hace un momento, pero profundizo. Figuras como el Parlamento abierto y el Cabildo abierto son de la democracia deliberativa, porque quien va a decidir es el órgano, el ayuntamiento o el Congreso de la Unión. Entonces, si le preguntan a la ciudadanía participa y hay una serie de requisitos para hacerlo bien. No se puede hacer al aventón. Digo, no voy a hablar de ellos porque no, digo, salvo que me pregunten, porque no es objeto de la clase. Si me preguntan, bueno, profundizo, pero hay una serie de requisitos para hacerlo bien, ¿no? Pero a final de cuentas la decisión no es de la ciudadanía, como la decisión sí es de la ciudadanía en plebiscito, referendo, revocación de mandato y consulta popular. Revocación de mandato, nos dice Rafael, ¿sería un ejemplo el referendo? No, a ver, el día lunes me tocó dar una clase en el diplomado que estamos dando en la Cámara de Diputados, y un diputado me hizo una pregunta muy interesante, me dijo, a ver, doctor, con palabras sencillas, diríamos, con palabras de acentavo, ¿cómo podemos definirlos? ¿Cómo lo puedo yo definir, me dice, para que mis votantes lo entiendan? Y yo le decía, mire, vamos a decirlo así, plebiscito es preguntarle a la ciudadanía, pedirle a la ciudadanía que decida sobre una política pública o una acción gubernamental. Referéndum es pedirle a la ciudadanía que decida sobre una constitución, una ley o un reglamento. Revocación de mandato es pedirle a la ciudadanía que decida, en eso se parecen los tres, ¿no? Es el género próximo. Pedirle a la ciudadanía que decida si quiere que un funcionario o funcionaria pública electa siga en el cargo. Entonces, no, Rafael, la revocación de mandato es un ejemplo de la democracia participativa, pero digamos es distinto al referéndum, aun cuando en la operación es relativamente similar. Diego Flores nos dice aquí revocación, muy bien. A ver, manitas alzadas. Manitas, no veo manitas. Ahí hay una. Abel Vargas y luego Gerardo. Adelante, Abel. Gracias, doctor, muy amable. Solamente quería preguntarle, por ejemplo, en los casos de la democracia deliberativa, que es cuando se realiza la consulta a pueblos, a comunidades, y que al final de cuentas el órgano colegiado es el que decide. Me gustaría saber si siempre son tomadas en cuenta o simplemente es preguntar qué piensan y hacer lo que ellos realmente consideran que deben de hacer. Gracias, Abel. Mira, la respuesta que voy a dar, te pido que la tomes como una respuesta parcial, porque van a llevar una materia con ese tema, donde van a profundizar en ello. Entonces, por eso digo que la respuesta que te voy a dar es parcial, porque van a profundizar. No, a ver, cuando se hace la consulta a pueblos y comunidades, como cuando se hacen otro tipo de consultas, como a las personas adultas mayores, a las personas del espectro autista, o a las personas con discapacidad, o a los pueblos afromexicanos, que también tienen derecho a la consulta, la decisión la toma el órgano que realiza la consulta, que puede ser un órgano ejecutivo, administrativo o autónomo. Pero, debe de garantizar, y estos son criterios jurisdiccionales, un procedimiento adecuado de consulta donde se convocó a la ciudadanía adecuada y oportunamente, un procedimiento de participación de la ciudadanía adecuado. Adecuado me refiero a que, por ejemplo, no todo puede ser por internet, ¿no? Insisto, ahorita que estoy en Oaxaca, aquí en Oaxaca el 29% de la población es la que tiene acceso a internet. Entonces, si tú haces una consulta solo por internet, no es una consulta realmente, vamos, no está bien hecha, porque casi el 70% de la población no tiene acceso a internet, ¿no? En tercer lugar, tiene que haber un procedimiento que garantice el trámite de las observaciones, comentarios, quejas, sugerencias de la ciudadanía, para que se demuestre que el órgano sí los atendió, sí los escuchó, sí los consideró, ¿no? Entonces, puede ser que una decisión en particular no sea la que se solicitó o la que se planteó, pero sí que se haya considerado.
de manera tal que, por ejemplo, cuando se hace una ley derivada de una consulta y se impugna porque se dice la consulta no se realizó bien, la carga es del órgano que hizo la consulta. O sea, es el órgano legislativo el que tiene que demostrar que hizo bien la consulta, ¿no? Entonces, por ahí va mi respuesta, Abel. Muchas gracias. Gerardo, adelante. Doctor, muy interesante la disertación y sobre todo los casos particulares. Me llama mucho la atención este tema de la democracia participativa y deliberativa, porque implica, a mi juicio, un nivel de información mayor de parte de la ciudadanía. Es decir, en la democracia representativa hay casi siempre una participación que ronda en México entre el 50 y el 60% de la ciudadanía. Es una participación que ya se ha establecido hasta como estable, ¿no? En las elecciones federales y en las elecciones locales, más o menos. Sin embargo, me parece que en la democracia participativa y deliberativa, la participación de la ciudadanía es menor. Y ya establecidos los parámetros legales, como lo ha comentado, de hacer una buena difusión, de establecer las buenas condiciones para la participación y desde luego establecer un porcentaje de participación, estas consultas, ya como lo decía, como lo vislumbraba Abel, poco futuro tienen porque no alcanzan a ser necesariamente de tal proporción que sean, digamos, obligatorias. Entonces, me parece que un tema, como lo he venido diciendo en algunas otras participaciones, el tema de la información de la ciudadanía es un tema muy importante para que efectivamente la ciudadanía sepa en qué momento es necesaria su participación y en qué momento toma en sus manos la decisión democrática de una u otra razón. Me parece, sí, muy importante eso. Hay un libro interesante que estoy empezando a leer que se llama Ciudadanía en Expansión, de David Altman. Sí. Recientemente se ha publicado, que me parece interesante porque comienza a hablar precisamente de este tema de la participación ciudadana, de el número de gentes que participan y que no participan y hacia dónde se mueve el tema de la ciudadanía. Es mi comentario, doctor. ¿Me puedes repetir el nombre del libro? ¿Lo recomiendas? ¿Está bueno? Ciudadanía en Expansión. David Altman. David Altman. Okay. David Altman. Muchas gracias. Mira, tú haces, Gerardo, una espléndida pregunta y que me permite avanzar en un tema que yo pensaba ver mañana, pero que podemos ver ahorita respondiendo a tu pregunta. A ver, es una pregunta muy, muy pertinente y muy común. ¿Cómo le hacemos para que haya mayor participación? Porque yo mismo acabo de decir que ya cuando participa el 8% ya nos sentimos contentos. Bueno, a ver, hay una forma, que es la que siguen en Estados Unidos y que algunas legislaciones locales en México también retoman, que es realizar las consultas, referendos, plebiscitos, el mismo día de la elección constitucional, el mismo día de la elección representativa, porque ese día va a ir la gente, ¿no? Entonces, a favor de esto se esgrimen dos razones. La primera es la que estamos platicando en este momento gracias a tu pregunta. Si ya la gente va a ir a votar y las votaciones más bajas en México son más o menos del 31, 32%, una por ahí en Quintana Roo que recuerdo. Entonces, pues por lo menos garantizar eso, pero normalmente están arribita del 50, ¿no? Entonces, si ya llegas tú y te van a dar tu boleta para gobernatura, para ayuntamientos, para legislatura, pues una más, ¿no? Digo, unos cuantos minutos más ahí no pasa nada. Y se esgrime otra razón en beneficio de esta propuesta, que es la del ahorro. Implica ahorros muy, muy importantes, porque hay economías de escala. Ya no tienes que volver a hacer otra elección, volver a capacitar, seleccionar lugares, todo lo caro que es una elección, ¿no? Entonces se dice, hay dos buenas razones para que las consultas, mejor diríamos, los mecanismos de democracia participativa se celebren el mismo día de la elección constitucional, digamos de la democracia representativa.
conseguir una participación más alta y tener ahorros de escala. Ahora, ¿por qué a nivel federal no es así? ¿Por qué nuestra ley federal de revocación de mandato, nuestra ley federal de consulta popular y algunas leyes de participación ciudadana de los estados no lo establecen así? Porque hay un argumento en contra. El argumento en contra es, eso está mal, porque la consulta se va a contaminar. A mí no me gusta esa palabra, pero así es la que usan, ¿no? O sea, el ejercicio de democracia participativa se va a contaminar con los temas de las elecciones, se va a partidizar. Y se dice normalmente que en los mecanismos de democracia participativa no queremos que entren los partidos, ¿no? Entonces se dice, se van a partidizar, se van a contaminar, por eso hay que hacerlas separadas. No me han preguntado mi opinión, pero se las voy a dar. Yo creo que podríamos hacerlas juntas. O sea, si en México una de las grandes quejas que tenemos son los costos, hay muchas cosas que podemos hacer, incluso que los soples pueden hacer, es más, yo diría, que los soples hacen para que se hagan más baratas. Pero si el objetivo es ese, y si el objetivo es el que tú nos señalas, Gerardo, aumentar la participación, hay que seguir el ejemplo americano, hay que juntarlas, Ahora, pero sí, obviamente, pues los temas se van a traslapar. Ahora, queremos una separación así como que tajante, que tampoco es muy posible, o sea, a ver, los temas políticos siempre van a ser políticos, ¿no? Pero queremos una separación lo más tajante posible, hagámoslo por separado, sabiendo que vamos a tener dos efectos. Una votación reducida y dos, costos importantes. Pero afortunadamente yo no soy legislador, Gerardo, compañeros, entonces a mí no me toca decidir, pero es muy probable que entre quienes están aquí haya porque así tenemos alumnos, legisladoras, legisladores, gente que lo quiera hacer, asesoras legislativas, pues ahí les planteamos el tema, ¿no? Para que pues, lo analicen y lo profundicen. No vayan a salir de esta clase diciendo, el doctor Vado dice que tiene que ser así. No, yo le estoy planteando el panorama. Y es una decisión política, y esta clase no es de política, es de participación. Gracias, Gerardo, por tu pregunta que me permite adelantar un tema. Muy bien, ¿alguien más? León Felipe, si el plebiscito y el referéndum pueden ser de carácter indicativo consultivo, y es la autoridad quien tomará la decisión, ¿se clasificarían como instrumentos de democracia deliberativa o se mantienen como parte de la democracia participativa? No, yo creo que se mantienen como parte de la democracia participativa por el objetivo, o sea, por el objetivo que se realizó. Lo que pasa es que no llegó al efecto deseado. Eso lo vemos muy claramente, León Felipe, con la revocatoria de mandato. O sea, vemos que se realizó la revocatoria de mandato y vemos que Sala Superior la declaró inválida. Me dice, ¿cómo que inválida? Bueno, lo que pasa es que para que sea válida, dice la Constitución, no lo dice Sala Superior, dice la Constitución, tiene que votar al menos el 40%. Entonces, sí se realizó, fue legal, pero es inválida por cuanto a sus efectos. Pero sigue siendo, me parece, un mecanismo de democracia participativa. Muy bien, ¿quién más? Bueno, Gerardo, adelante, Gerardo, con gusto. Perdón por No, adelante, adelante. Me parece una idea, una buena idea para aumentar la participación en estos ejercicios de democracia participativa, y no sé si hasta deliberativa, pero bueno, quedemos con la participativa, que es un poco más acotable. Pero me sigue a mí inquietando el tema de la información para una participación de calidad, no solamente de cantidad, sino de calidad. Y esto no solamente en la democracia participativa, sino en la representativa. En alguna clase que tomé, alguien decía, votemos por los más demócratas. Chispas. ¿Y cuáles son los más demócratas? Necesito información de eso. La ciudadanía necesita información de eso, precisamente pues para que se vea reflejada tanto en la democracia representativa como en la participativa. Yo me sigo quedando también con eso como una gran área como dicen hoy, área de oportunidad para todas las instituciones, aumentar la educación cívica a fin de que la democracia representativa o participativa vaya elevando su calidad. Gracias, doctor. Y es muy interesante lo que nos comentas, Gerardo, porque, por ejemplo, vamos a hablar de los soples, ¿no? Porque a final de cuentas, este es un diplomado orientado hacia
hacia la función electoral de las entidades. Hay OPLES que hayan hecho cosas muy interesantes. Por ejemplo, en 2018 empezaron a diseñar estas aplicaciones donde se subían las informaciones de los candidatos y de sus propuestas. Claro, cada candidato y cada partido era obligado a hacerlo, ¿no? Entonces tú podías bajarlo. Con datos de tu credencial de elector, tú podías identificar todos los cargos por los que podías votar y todas las candidaturas y todos aquellos que hubieran subido información. Entonces, a ver, sus propuestas, pues son estas, sus ante qué estudió, qué cargos ha tenido, dónde anda, su foto para saber quién es. Por ejemplo, eso es algo que los OPLES han aportado buscando lo que tú dices. Ahora, también hay que reconocer lo mismo que yo decía hace un momento. No en todos lados hay acceso a internet, ni todas las personas pueden comprar un teléfono que tenga acceso, pero bueno, eso es algo. Hay otras acciones también que se pueden hacer. Sí, desde luego que sí. Fíjate, Gerardo, que hace algunos años en una librería me encontré a un intelectual y me acaban de nombrar consejero, pero Vado, ¿qué vamos a hacer para que la gente participe y garantizar que no sé qué? Y yo le dije, mire, si yo tuviera respuesta para eso, no estaría dando clases aquí, estaría dando clases en Florencia o en Turín. O sea, si yo hubiera encontrado la gran clave. Pero es que no existe. No existe. Lo que sí intuyo es que se tiene que trabajar desde lo local. Eso se trabaja mejor desde lo local porque es entender las dinámicas de la ciudadanía en cada estado. Por eso, algunas estrategias nacionales no funcionan. Porque las sociedades son distintas. Somos del mismo país, sí, pero perdón, a ver, ni siquiera hablamos igual en el norte que en el sur, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta siempre va a ser local. Muchas gracias, Gerardo. Abel, vamos contigo. Solo quería preguntarle, doctor, el Parlamento abierto que han estado hablando en los últimos días, ¿es una especie de democracia deliberativa, doctor? Sí. Sí. Ahora, el Parlamento abierto son foros, bueno, esa es una manifestación, pero hay muchas otras cosas más que es Parlamento abierto. Parlamento abierto es conocer a los diputados, conocer su currículum vitae, conocer el ejercicio del presupuesto, conocer a qué eventos van, conocer sus informes de actividades, conocer con qué cabilderos o cabilderas se reúnen, conocer cuáles son sus conflictos de interés, sus declaraciones patrimoniales de ellos y de las personas que dependen de ellos, conocer sus vínculos con la sociedad, los mecanismos de comunicación, y mecanismos de 2 días, o sea, donde te respondan. Entonces, sí, desde luego, por ejemplo, Parlamento abierto es tener información abierta, que tú puedas bajar las bases de datos y jugar con él, jugar dicho en buen sentido, ¿no? Manipularlas en buen sentido para hacer cruces y hacer investigaciones sin que tengas que comprar paquetería especial, por ejemplo. Entonces, sí, Parlamento abierto son los foros, pero es más que los foros, va más allá. Por ejemplo, Parlamento abierto es conocer las iniciativas, conocer las propuestas. Todo eso es Parlamento abierto. Entonces, sí es Parlamento abierto, o sea, sí es una manifestación del Parlamento abierto, pero va todavía un poco más allá. Muchas gracias, Abel. ¿Quién más? Bueno, pues, si no hubiera alguna otra pregunta, reitero mi ofrecimiento de disculpa. Me da mucha pena, la verdad, con ustedes de haber entrado tarde, pero hay cosas en las que no tengo control, pero que me apenan mucho y que por favor lo vean como una situación personal, fue una falla de mi parte, de ninguna manera una falla de la escuela judicial, por lo tanto me disculpo con ustedes y me disculpo también con la propia escuela, pero bueno, el día de mañana truene, relampagueo, tenga que darla abajo de un árbol, así, agarrando el internet, el día de mañana nos vemos puntuales y tenemos nuestra sesión. Les agradezco mucho, que tengan muy buen día, y si se les quedó alguna duda de hoy, pues mañana la tendrán. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Muchas gracias.